Mi lema episcopal es Beati Misericordes. Es, como todos los lemas episcopales, un pasaje del Evangelio, en este caso una frase del Evangelio, y que refleja mi modo de ver en la dimensión de la misericordia. Yo me sentí muy tocado en mi vida por esto de la misericordia. No quiero detenerme mucho en esto, pero ¿qué me hizo a mí pensar en esto? Estaba yo explicando una asignatura que es Trinidad, el Dios cristiano, y un autor al que yo estimo muchísimo, que es Walter Casper, decía: el interlocutor del creyente de hoy no es el hombre ilustrado de nuestro tiempo, sino el hombre que sufre. Y yo entiendo que es así. Yo he hablado mucho teóricamente de Dios con mucha gente, incluso no creyente. Se avanza poco en ese camino. En cambio, cuando te acercas desde la misericordia, desde la compartir la humanidad, compartir tu vida, eso es otro camino. Don Luis Quinteiro, muy bienvenido a Eméritos. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos en el centro Stella Maris, en Vigo, al lado del mar. Habrá gente a la que le suene de algo y a gente a la que no le suena de nada, así que además de agradecer la hospitalidad, tiene que contarle qué es esto, qué es un centro Stella Maris. Bueno, Stella Maris es una institución de la Iglesia Católica que nació en Irlanda hace más de un siglo y que está en los puertos ayudando pues, a todas las personas, especialmente a los marineros, a los que están viajando como tripulación en los grandes mercantes, y es una ayuda absolutamente fundamental, humana, cristiana, de contacto. Y aquí en Vigo pues tenemos una historia muy importante de presencia en el mar. Ahora mismo tenemos este lugar que está en el corazón del puerto de Vigo, uno de los puertos verdaderamente importantes de España. Este es el primer puerto pesquero de Europa y con una tradición pues, centenaria. Esta ciudad nació con el puerto, y el puerto y la ciudad son elementos absolutamente convergentes. Por tanto, estamos en el corazón de Vigo. El apostolado del mar es una parte, un trozo importante de su vida, no toda su vida, pero sí un trozo relevante. ¿Qué es el apostolado del mar? Pues el apostolado del mar es una acción que desde la conferencia episcopal se coordina con todas las diócesis de España que tienen mar. Muchas diócesis tienen un Stella Maris, otras no lo tienen, pero todas tienen apostolado del mar, porque todas las diócesis que tienen costa, pues tienen siempre actividad en el mar de una manera o de otra, y por tanto es una parte importante. En algunas diócesis tan importante que en realidad si faltase esa cercanía de la gente del mar, pues no sería una presencia significativa la de la Iglesia. Empezamos por lo bueno. El mar nos evoca muchas cosas buenas. Es parte de la creación, es belleza. Yo le digo mar, ¿y usted en qué piensa? Pues ahora mismo pienso en mucha gente que está fuera de su casa, que pasa temporadas largas, meses, sin volver a su casa, y pienso en un trabajo muy difícil. Quizá la gente, los que trabajan en el mar y sus familias en sus casas, son la gente de nuestra sociedad más pobre. Porque no es solamente pobreza de dinero, sino es pobreza de tiempo, es soledad, es peligro, es un mundo que necesita acompañamiento. Y eso es esencial. Y en la Iglesia, si no estamos cerca de las personas y de las personas que necesitan, pues tenemos que interrogarnos qué hacemos. El Papa Francisco ha puesto dedo en la llaga bastantes veces cuando habla de que el mar, especialmente al Mediterráneo, se ha referido como un cementerio en los últimos años, ¿no? Un enorme drama al que desde el punto de vista cristiano tampoco podemos ser ajenos, ¿no? Bueno, el mar, primero hay que pensar que el mar, de 4 partes de nuestro mundo, 3 son mar y el resto es tierra, con lo cual el mar
es absolutamente inabarcable. Y en el mar pasa de todo, pasan cosas de placer, el mundo deportivo, el mundo del ocio, pero el mundo del trabajo, el mundo del sustento de cada día. Ahora mismo estamos viendo cómo a través del mar vienen tantas personas desesperadas en su vida, buscando un lugar en una tierra pues, que promete felicidad, y al final muchos de ellos son rechazados cuando llegan y otros ya no pueden llegar porque perecen en las entrañas del mar. Es tremendo, es tremendo. El mar es uno de los lugares donde ya desde la antigüedad, con Ulises y toda aquella gente, pues ya el mar era lugar terrorífico y difícil, de lucha. Vigo es mar, Vigo es puerto, lo ha dicho usted antes. ¿Cómo es Vigo? ¿Cómo es esta ciudad de Vigo? Vigo es una ciudad entrañable, es una ciudad que nació con el mar. Nació con el mar porque esta es una ría privilegiada. Además, tiene un puerto que yo creo que como puerto natural habrá pocos en el mundo, porque es una bahía que se introduce aquí en la tierra mucho y que tiene 3 islas, que son las Islas Cíes, que lo defienden del mar Atlántico. El mar Atlántico está ahí, pero hay 3 islas que hacen pues, de soporte de que el mar no entre, con lo cual este es un lugar plácido. Aquí los grandes buques, que entran grandes buques porque hay una gran hondura en el agua, entran pues sin una ola prácticamente. Y esto le dio a Vigo su alma. Vigo es mar. La gran potencia de Vigo es el mar. Y el mar, como todo, pues tiene estas complicaciones, pero el mar es comunicación. Los hombres se comunicaron desde el comienzo por el mar. El mar es un vehículo que te lleva. Aquí, por ejemplo, de toda España venía la gente. Ahí en el puerto de Vigo hay una escultura con un señor con una maleta grande, muy rústico, y era la gente que venía para embarcar en los grandes barcos para marcharse a América, ¿no? Esto presenció la ida de tantos emigrantes nuestros aquí de Galicia. Galicia ahora somos una región, una nacionalidad con un problema de natalidad tremendo. Pero no hace nada, hace 70 años éramos un país que se marchó primero a América, luego se marchó a Europa. Cantidad de hogares. Casi no hay un hogar en nuestra tierra gallega que no haya tenido emigrantes. Es una historia que no olvidamos rápidamente. Hay que ir a ver aquí el hombre de la maleta del puerto de Vigo. Sí. El mar es también belleza, es evidente, lo hemos hablado, es lenguaje, es gramática de la naturaleza, es una forma privilegiada de entender por la razón al creador, también de decir, madre mía, que me supera, qué inmensidad, ¿no? Los que tenemos la suerte de vivir aquí al lado del mar nos damos cuenta de que el mar tiene muchas horas y diferentes momentos, ¿no? No es lo mismo un amanecer que una hora crepuscular. Y luego aquí en Galicia tenemos algo que es absolutamente maravilloso, que son las rías. Yo ayer todavía estuve en Póvoa de Varzim, en Portugal, que tiene muchísima costa, tiene muchísima playa, pero es mirando directamente al Atlántico, con lo cual tienes que tener cuidado. Pero en cambio aquí, pues pequeñas calas, playas maravillosas en donde paz, tú puedes entrar en el mar, bañarte, siempre con cuidado, pero es una cosa única. Pues vas a los fiordos de Noruega, pues sí, pero no tienen el tiempo, no tienen el clima. Vas al sur de España, también tienen unas playas maravillosas, pero el paisaje de aquí, el ver cómo va entrando el sol, cómo es absolutamente... De hecho, las personas están descubriendo Galicia, pero no solamente la gente, sino pues la gente como yo, gente corriente, gente que viene y descubre esto y dice, qué maravilla, ¿no? Naturaleza, lo que dices tú, naturaleza. Y esto ahora está mucho más visitado y tal, pero
Había lugares aquí que eran lugares vírgenes completamente, ¿no? No pocos están descubriendo Galicia por el Camino de Santiago, ¿no? Que la famosa frase de Goethe de que Europa se construyó peregrinando. Es un fenómeno fascinante, ¿no? La cantidad de gente que peregrina, que sigue peregrinando a día de hoy. Sí, y bueno, yo cada mañana salgo por la mañana y algunos días de la semana y veo aquí en el camino portugués, atravesando Vigo, estos lugares, y es gente de todo tipo. Y me llama la atención gente mayor, que uno dice, bueno, pues esta persona igual estaría mejor en su casa, pero arriesgan y vienen. El camino tiene un atractivo, pues, misterioso. A mí me gusta mucho caminar y entiendo pues un poco la mística del caminar. Yo tuve la suerte de enseñar a mi madre a caminar. Mi madre era una mujer trabajadora, muy metida en todas las faenas en las que... Pero era una mujer práctica. No le gustaba perder el tiempo. Y entonces yo, en un tiempo de mi vida, le dije, pues haga la experiencia de pasear. Y ella al principio no entendía muy bien porque le parecía que era una cosa, pero cogió esa cosa. Luego me contaba a mí ya murió con 92 años, me contaba a mí con sus 80 y tanto, me decía, pues voy ahí entre los pinos y vengo meditando en las cosas. La naturaleza, caminando, tiene otra dimensión. Tú vas en un coche, tú miras desde una ventana de tu casa, pero si tú te pones a escuchar lo que dice la naturaleza caminando, eso es... Cuando alguien... Es como la música clásica, por ejemplo. Pues al principio es un ruido, pero después si eres capaz de ir introduciéndote en ese mundo, pues te fascina, ¿no? Y la naturaleza es igual. Se ha puesto a su madre como protagonista en escena. ¿Cómo eran sus padres y cómo era don Luis de niño? Pues yo quedé huérfano de padre cuando tenía 6 años y fue una infancia no dura en el sentido material, pero fue una infancia triste, muy triste, porque quedarte sin padre a los 6 años es... Y luego sobre todo el duelo que esto supuso, ¿no? O sea, tú eras un hijo sin padre. Como me dijo un amigo que la gente conocería, pero no lo voy a citar ahora, me dijo, que también era huérfano como yo, me dijo, nosotros ya nunca recuperaremos esa dimensión que es tener un padre. Algo tan elemental como decir, mi padre, que te habla, que te está ahí, pues si tú desde los 6 años eso lo vives como una ausencia, pues en mi caso fue muy importante vivir esa ausencia. Mi padre fue siempre el referente de mi vida en la ausencia, pero es una ausencia dura. Mis padres eran trabajadores de la aldea, nací en una aldea. Yo digo ahora, por ejemplo, que yo nací en la Edad Media. Sí, yo tengo conciencia de los años 50 y era, pues para salir de mi casa había que atravesar barrizales, comunicarse, ir a una ciudad, era toda una epopeya. Eso ya nadie lo... Pero eso no se puede recuperar. O sea, esa experiencia que tuvimos, lo que nacimos en esa época, por mucho que te empeñes, la gente de hoy puede más o menos, los jóvenes, la generación más joven, puede tener una cierta experiencia, pero hacerse la idea de eso es muy complicado. Por ejemplo, cuando estaba yo en el seminario, llamaban al teléfono a algunos, que eran los que eran de La Coruña, de Pontevedra, de ciudad, gente. Pero cuando llamaban por teléfono a uno de una aldea, te ponías ya absolutamente trágico, porque es que había muerto alguien. Es que algo grave había pasado. Si no, no te llamaba nadie. Comunicarse, lo que es la comunicación de hoy por teléfono, es una cosa tan absolutamente nueva. El teléfono móvil tiene tan poco tiempo. Y nosotros perdemos muchísimo. Yo pienso que una de las cosas que hoy tenemos que recuperar es la experiencia de un tiempo más relajado. Porque
Que nos comunicamos más, pero a veces conversamos menos. Hay menos procesos, menos tiempos lentos. Es verdad que tenemos muchos contactos en el móvil, pero llamamos por teléfono a menos gente. Bueno, un abuelo me decía no hace mucho, me decía, estoy cabreado porque mi nieto me manda mensajes, pero no me atiende el teléfono. Claro. Dice, me manda mensajes, WhatsApp, lo que sea, ¿no? Pero no me atiende el teléfono. Pues yo no... Es un problema, ¿te ves? Sí, es cierto, sí. ¿Cómo es Villa de Cruces? ¿Su aldea, su pueblo? Es un lugar maravilloso, es mi paraíso, mi paraíso. Yo tengo un poco el problema de que en estos 25 años de obispo he tenido que pues, romper algunas amarras o bastantes amarras del contacto cada día, ¿no? Entonces ya me resulta a veces, pero yo viví mucho, disfruté mucho de mi tierra. Fui muy fiel a mi tierra hasta recientemente, que ya tuve que atender a otras cosas y no era posible, pero siempre volví y sigo volviendo. Y bueno, pues es un lugar perdido en la Galicia del interior, pero sobre todo las gentes. Esa gente nuestra del interior tiene una filosofía, tiene una cercanía, tiene un cariño, tiene una sabiduría. Yo lo que aprendí fue ahí. Una de las primeras rupturas es que sale a estudiar, estudió en muchos sitios diferentes. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué le viene a la memoria y al corazón cuando usted piensa en su etapa de estudios? La morriña. A mí me costó mucho. O sea, que existe la morriña gallega. Vaya, sí existe. Yo la he vivido, pero en los tiempos en que fui a Roma, por ejemplo. Pero tuve la suerte de primero ir a Santiago, desde mi aldea, que eso era una cosa tremenda, ¿no? O sea, yo pasé, como la gente de mi generación, nos íbamos el 1 de octubre para el seminario y volvíamos el 22 de diciembre. 3 meses, era poco. Pero tenías vacaciones de Navidad, disfrutabas un montón con la gente, volvías el 7 u 8 de enero hasta el 20 y tantos de junio. O sea, siempre ese tiempo. Bueno, cuando volvías de la vacación de Navidad eran unas noches terribles, ¿no? Y yo viví siempre mucho esa... Tuve la suerte de salir, primero salí a Santander a estudiar en Comillas, luego después a Madrid, luego después a Roma, Alemania. Pues he vivido todo, pero siempre con morriña. Morriña de mi casa, de mi tierra, de mi gente, claro. Y vuelve, retorna a la aldea, va de vez en cuando. Sí, yo mañana espero ir a la aldea, sí. Pero ya con unas carencias muy grandes, porque ya no es solamente tu familia la que falta, tu madre, me falta mi madre, me falta mi hermana, sino que la gente, tus vecinos, ya no están. Aquellos con los que tú pasaste momentos entrañables, con los que tú te sentiste acogido, entrabas en su casa prácticamente sin llamar, sí existen, pero el gran problema hoy día de nuestras aldeas es que están vacías de gente. Y eso es un grave problema. Cuando digo que el gran problema de las aldeas es la falta de gente, me estoy refiriendo a un problema verdaderamente tremendo en nuestro tiempo, en el interior de España, y en concreto en nuestra tierra de Galicia, en donde pues no hay niños, sencillamente no hay niños. Y eso es un problema que no tiene fácil solución, porque todo el mundo está preocupado por esto, pero darle solución a este tema es que es toda la cultura nuestra, toda nuestra cultura está ahí. Entonces, claro, decimos, no hay gente que hable gallego. ¿Cómo va a haber gente que hable gallego si no hay niños? ¿Cómo va a haber gente que ponga nuestra sociedad en valor? No hay. O sea, es una cosa... Y esto yo lo vivo con una cierta dolor, con mucho dolor, porque además pienso una cosa que me parece muy importante. ¿Por qué nuestra generación no fue capaz de generar una sociedad mejor? Soñamos con eso. Yo recuerdo mi juventud, soñábamos con un mundo mejor. Tuvimos los elementos en la mano. Que nuestra historia occidental de mi generación
es un canto de éxito. Hemos tenido, después del año 1945, yo nací en el 47, no hubo una sola guerra en Europa, salvo la parte de los países, los países balcánicos. Pero todo, en fin, una historia de progreso. O sea, la última cosa que Alemania está entrando en un problema serio de recesión económica. ¿Cómo es posible eso? Cuando yo estuve en Alemania, aquello era una sociedad tan absolutamente llena de riqueza que uno decía, bueno, pues la desigualdad hoy está creciendo. Se siente por todas partes que los que tienen dinero cada día tienen más, los que no tienen cada día. Hoy, por ejemplo, la cuota de jubilación de un trabajador elemental no tiene para vivir. O sea, hemos creado una sociedad muy falta de solidaridad. Y esto nos está yendo de las manos. Yo no quiero ser pesimista porque además tenemos todas las cosas, las manos, los elementos en la mano para mejorar esto. Yo eso sí que de mi generación sí que porque hemos soñado. Fue una generación que vivió un impulso de cambio tremendo. Y hemos conseguido cosas, muchas cosas. Claro, porque cuando uno dice, no, el mundo lleva cambiando muchos años. Desde que yo tenía 18 años, el mundo no ha parado de cambiar. Y eso hace mucho tiempo. Y en este tiempo de cambio permanente, ¿hay alguna luz, hay algún brote verde? ¿Qué le gusta de nuestro tiempo, de nuestros jóvenes? Quizás menos soñadores que los de su generación, pero usted les conoce también. Yo creo que hay una oportunidad ahora mismo. Y puede parecer un poco extraño que diga esto. Últimamente me he preocupado bastante de ver un poco las claves de este mundo nuevo que están haciendo. Todo el mundo de la física cuántica, todo el mundo de la informática, de la comunicación, todo ese mundo emergente. Y el mundo tiene ahora mismo un potencial en sus manos increíble. Se está, por ejemplo, diciendo que el gran problema del futuro va a ser la ética. ¿Cómo se va a regular esta capacidad que nunca tuvo el hombre? Pero claro, hay que empezar por el sentido común, ¿eh? Y a veces nos hacemos ecuaciones de algoritmos y cosas de estas y tal, pero hay que empezar por el sentido común. Yo echo mucho de menos ahora mismo la eficacia de la política. Platón siempre pensó que la política era lo esencial de la sociedad. No lo dijo Platón para su tiempo, para todo el tiempo. Necesitamos políticos capaces, honrados, inteligentes, preparados. Necesitamos instituciones potentes, preocupadas. Y hablo de la Iglesia. La Iglesia tiene que no llorar sus llagas, sino preocuparse de los problemas que tiene enfrente y acercarse a las personas y dejarse de otros. Hay que acercarse a las personas, escuchar a las personas, como hizo Jesús en Galilea. Iba por los pueblos. Yo no quiero ser utópico, ni idílico, ni nada de eso, pero hace falta una dosis de sentido común, porque si no, llega un momento en que todo el mundo se excusa en los problemas y nadie pone ninguna solución. Y yo soy muy optimista en este momento, pero hay que implementar ideales potentes. Nuestra juventud hoy lo que tiene que hacer es ser coherente con lo que piensa. Ser coherente con lo que piensa e implicarse en las cosas. Por ejemplo, yo echo mucho de menos la falta de voluntariado en la gente joven. Pero no ya en la gente joven, sino gente de 50, 60 años, incluso gente que acaba de jubilarse. O sea, lo más complicado en la vida para dar es el tiempo.
Pero si uno es capaz de dar su tiempo a los demás, todos podemos hacer muchas cosas. El mundo nunca tuvo tantos recursos como hoy, nunca. Está tirando comida, está tirando cantidad de cosas que tienen un valor fundamental para otras personas y se están tirando. Yo creo que nuestros políticos en el mundo, por ejemplo, la guerra que estamos viviendo ahora en Oriente Medio, es una insensatez absoluta. Estamos esperando que la pare Estados Unidos. Pues claro, es quien puede pararla, pero el mundo no es capaz de hacer algo. Europa ha perdido toda su capacidad de replantearse la vida y de replantearse qué hacemos en esta vida y qué somos, las preguntas de Kant. Es decir, hay algo que yo echo de menos y es, sobre todo, sentido común. ¿Cómo le decimos a un joven católico que tiene que estar presente en la vida pública, que incluso debemos alimentar su vocación política si se ve, si se intuye, con lo que ve alrededor? Es que no es fácil, ¿no? No, pero mira, hay una cosa. La Iglesia Católica, yo eso lo tengo. Es decir, hoy la religión es más importante que nunca. Porque los grandes retos de la sociedad tienen que ver con el espíritu. Tienen que ver con los grandes ideales de la solidaridad. Y si algo tiene que aportar la religión es eso, un sentido humano, un sentido fraternal de la vida. ¿Y esto quién lo puede dar? Los jóvenes. Una persona con 70 años, pues ya está un poco de vuelta, no tiene energías, pero una persona joven. Nuestros jóvenes católicos tienen que meterse en la vida. Y meterse en la vida significa meterse en la economía, meterse en la política, meterse en la misión. Hay que educar para esto. Los jóvenes cristianos tienen hoy un papel insustituible. El humanismo cristiano, ¿dónde está? Yo pienso que si nuestros jóvenes cristianos llegasen a la convicción de que su opción tiene que hacerse patente ya, muchas cosas cambiarían. ¿Cómo lo hacemos desde la educación, don Luis? Ahora que pone este tema encima de la mesa, muchas escuelas católicas, muchas universidades de ideario católico, católicas expresamente, donde nos encontramos algunos. ¿Cómo lo hacemos desde ahí? Porque también hay que revisar, con todo este dibujo que usted nos muestra, que no todo lo hemos hecho bien, ¿no? Y que hay tarea de mejora, porque la pregunta es legítima: ¿dónde están los jóvenes católicos que han salido de escuelas católicas? Yo pienso que la educación es la clave de una sociedad. ¿Y qué significa educar bien? Pues significa educar competentemente. Y el elemento básico de la educación es el profesor, no el alumno. Donde hay un buen profesor, el alumno es diferente. Y yo creo que en estos momentos no podemos quedarnos en baremos teóricos de unas listas que salen de si aprobados y esto, tal, que es una cosa de engaño y más manipulado. Lo que hay es que ver qué jóvenes salen de las escuelas y qué jóvenes transforman la vida y qué jóvenes son los que nacen con ideales para incorporar a nuestra sociedad. Y esos son los profesores los que tienen que alimentar eso. Y yo creo que estamos en un fracaso no de alumnos, sino de profesores y de escuelas. ¿Usted tuvo maestros? Tuve la suerte de tener maestros. Tener una escuela. Bueno, yo tengo mis recuerdos de primera escuela. Eso fue tal vez la riqueza mayor que me dio mi madre fue mandarme a la escuela por encima de todo. Yo fui con las vacas, anduve en la vida, pero cuando había escuela, toda mi ocupación se acababa, era la escuela. Mi madre se preocupó de que yo no perdiera ni un momento de escuela y trató de buscarme las mejores escuelas. Las que ella creía que eran más adecuadas. Yo me fui de niño de 8 años para fuera de mi parroquia para ir a una escuela. La escuela es clave. Pero claro, también en la iglesia hay que cuidar las escuelas. No todas las escuelas de la iglesia son iguales.
Y esto sí que es un problema. Conseguir una escuela verdaderamente seria, eficaz, no que se meta en discusiones tontas, tal, que vaya a lo básico, que vaya a lo fundamental, teniendo diversidad, porque en la vida ser diversos es riqueza, pero hay que ver que realmente no caemos en una demagogia. La demagogia de la escuela es peligrosísima. ¿Dónde y cómo surge su vocación? ¿Quiénes fueron instrumentos concretos de Dios en su vida? Pero mi vocación, yo lo he pensado muchas veces, no fue un momento. Hay momentos particulares. Hubo un señor cura de mi parroquia que me llamó un día. Yo fui al seminario. Pero fueron momentos. Cuando yo me ordené de cura, lo fácil era irse. Y no sé por qué Dios me mantuvo, que tampoco es que yo fuera especialmente piadoso ni bueno, pero yo me ordené de cura después de haber leído todas aquellas cosas de la muerte de Dios, la teología de la muerte de Dios. ¿Quién me ayudó a mí en la vocación fundamentalmente? Muchos. Familia, mis vecinos, mis profesores. Pero quizá en la última etapa de mi vida de preparación al sacerdocio fueron los sacerdotes de mi arciprestazgo, porque vi que era una vida bonita. Vi que era una vida de gente muy interesante, de gente implicada en la vida. Hoy, con distancia, lo vemos y nos parecen que eran gente de otra época, pero eran de su época. Y eran gente muy encarnada. Ya sabemos que no es una profesión, ¿no? Pero estos estudios de profesiones dicen que entre los más felices están los sacerdotes, ¿no? Y que volverían a ser sacerdotes mayoritariamente. ¿A usted le pasa? Sí, sin duda ninguna. O sea, yo he sido feliz como sacerdote. Con los problemas normales que has tenido y todas esas cosas, con las infidelidades también que has tenido, con todas esas cosas, pero yo no tengo nada que pedirle más a la vida. Como obispo también ha sido feliz. Bueno, pues otra cosa es si yo he estado a la altura, ¿no? Esta es otra cuestión, pero de obispo se sufre bastante. Pero yo creo que, también voy a decirlo, creo que se sufre bastante, pero no habría que sufrir tanto. El problema no es tanto, he escuchado muchas veces una cosa que dicen, la cuestión está en lamentarse, está en traer soluciones, ¿no? A veces te conviertes un poco en una persona herida, cuando en realidad tu problema al lado de otros es muy pequeño. Cuando tú miras a gente que está a tu lado, pasando las canutas, pasando las difíciles, tal, pues el ser obispo es una misión muy delicada, porque eres el que tienes la misión de acompañar. Como dice el Papa Francisco, yendo delante, en medio y detrás. Y eso para un hombre requiere pues una entrega total de sí mismo, y eso no es tan fácil. ¿Y quién o quiénes acompañan al que acompaña? ¿Hay un elemento también de soledad en la vocación, en el ministerio, episcopal? Porque la clave del acompañamiento no está en el que acompaña desde arriba, sino que acompaña desde abajo también. Tú, por ejemplo, como profesor, tú no eres un buen profesor si cada día no aprendes de tus alumnos. La clave de una persona es cuando es capaz de alimentarse de la relación con los demás. Pero para eso tienes que darte de verdad. Sí, hay un misterioso intercambio en la relación humana que alimenta tanto al que teóricamente da como el que recibe. ¿Quién da de verdad? Nunca sabe. Tú vas a la cama de un enfermo. ¿Y quién da? ¿El que va a visitarlo o el que te recibe en la cama? Pues yo diría que el que te da es el que está en la cama. Y no es teórico eso, no es teórico. Yo le dije un día a un señor que fue presidente de Caritas, dije yo,
tenía ciertas dificultades, tal. Dije, no te preocupes porque aprenderás lo que es de verdad ser caritativo. Que es un enriquecimiento maravilloso. La gente a veces creemos que perdemos si damos. ¿Ves? Si uno realmente es capaz de dar con generosidad, es la mayor riqueza que tiene. Pero no es teórico. Eso, realizarlo, lo decimos muchas veces, y no es como la poesía, también tiene que salirte. O la música, es decir, eso es una cosa que... Pero hay que ponerse en esa situación, ¿eh? Si no te pones en esa situación... ¿Cómo le suena a uno cuando le dicen que se acepta ser obispo? Pues es una cosa inesperada y es una cierta confusión. Y sobre todo te das cuenta de tus miserias, de tus incapacidades y que lo que te proponen es algo inalcanzable. Vamos a hacer un recorrido casi con una pincelada en cada uno de ellos, pero yo le digo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, los santiagueses. ¿Cómo es aquella tierra? ¿Cómo es aquella gente? Santiago siempre fue un lugar maravilloso. Me decía hace poco un argentino, decía, nosotros en Argentina sí, gallegos importantes de la modernidad vemos pocos. Y dije yo, es que Galicia en la modernidad ha sido un país más bien puesto al lado, ¿no? O sea, pero le decía yo, nuestra edad verdaderamente gloriosa fue la Edad Media, ¿no? Siglo XII, Santiago. Santiago fue, en ese momento, fue un poco el corazón de toda la política y de toda la religiosidad en España. Y a partir de ahí hasta... Pero Santiago es un lugar único, único. Cuando yo era niño decían, hay tres lugares en el mundo, ¿no? Son Roma, Jerusalén y Santiago. Pues ya decir esto ya está todo dicho, ¿no? Pero Santiago es un lugar muy singular. Yo como niño recuerdo llegar a la catedral de Santiago, aquello era un mundo. Aquellas celebraciones de Santiago, aquello. Bueno, y tuve la suerte de disfrutar de Santiago, pues desde... Yo llegué a Santiago en el año 58 y salí de Santiago en el año 2002. O sea, fue una historia larga. Santiago es una ciudad en brujo, ¿no? Es una ciudad maravillosa. Obispo de Orense desde 2002. ¿Cómo es aquella diócesis orensana? Bueno, pues yo me enamoré de Orense. Me enamoré de Orense. Orense fue una tierra mítica y es una tierra mítica para mí. Los que somos gallegos sabemos que la quinta esencia de nuestro galleguismo es Orense. Orense, para darte una explicación de lo que es Orense, Orense es la provincia que tiene más emigrantes de Galicia. Todavía hoy hay muchísimos emigrantes. Pero en el mes de agosto Orense está completamente abarrotado. Con el calor que hace. Todos los orensanos vuelven a Orense, vuelven a sus fiestas patronales, vuelven a su historia. Y eso es algo, ese amor. Yo he vivido celebraciones en Orense, en parroquias, como el Papa, en San Pedro. O sea, todo es una cosa, y el amor a la tierra, el amor a los valores. Es un lugar, además de curas recios, de Sobera, antiguos. Bueno, un mundo. Y luego hay un Orense moderno que está muy implicado. Por ejemplo, cuando yo llegué a Orense, pues estaban muy metidos en todo el tema de la informática. Estoy hablando del año 2002, o sea, de Galicia era la que estaba más metida en el mundo de la informática. O sea, son gente que mira al futuro y que mira para adelante. Y luego Orense es la tierra de las fiestas familiares, de los lugares, sí. Hemos hablado de Vigo, pero esta diócesis es tú y Vigo. ¿Cómo es esta diócesis? Igual, en un boceto. Esta diócesis es de las más pequeñas de España. Tiene 1.800 kilómetros cuadrados. Pequeñísimo. Y esta tiene una historia muy singular, esta diócesis. Esta diócesis hasta el siglo XIV tenía otra mitad
en Portugal. O sea, lo que hoy es la diócesis de Viana do Castelo pertenecía a Vigo. Y toda la historia, por ejemplo, el arte, el románico, el gótico, es igual, hasta el siglo XIV. El siglo XIV, pues nosotros quedamos sin esa parte de Pessoa. Y no es conozco bien la historia, pero no es el momento ahora de dar aquí. Y entonces, diócesis de Tui era una diócesis pequeña, pequeña. ¿Qué pasó? Que a comienzos del siglo XIX, una población como Vigo empezó a crecer. Vigo es ciudad desde el año 1812. Se empezó a crecer y en el siglo XX Vigo tuvo el crecimiento relativo más alto de Europa. Aquí llegó todo el mundo, de todas las provincias de Galicia. Entonces esto se hizo una ciudad, que es la primera de Galicia, muy importante. Y claro, hoy día la diócesis de Tui y Vigo tiene esta realidad de una diócesis con una historia pues humilde, sencilla, muy buena, muy interesante. Tui tiene unas raíces en el arte, en la historia fantásticas, pero de repente con este crecimiento, porque aquí, por ejemplo, en Vigo, me contaba un cura que a comienzos, en los años 60, aquí estaban los jefes de la pesca de España. Ahí en Bouzas estaban los jefes o sea, este es un mundo que se extendió por los mares, como decíamos antes, el mar, que han sido y son todavía referentes mundiales en la pesca. Están en las Malvinas, están en África, o sea, es un mundo verdaderamente... Claro, pues es una sociedad esta muy cosmopolita. Aparentemente parece que es una esquina de España, y lo es una cosa muy... Pero tiene y luego la relación con Portugal, que es cada día más importante. Y bueno, pues es una diócesis que además tiene un elemento muy importante, que es una diócesis prácticamente urbana, porque tiene una conurbación que sigue mucho los parámetros de la ciudad de Vigo. ¿Dónde termina la ciudad de Vigo? Tiene unos términos municipales, pero en realidad Vigo es todo el entorno este. ¿Ha decidido quedarse en Vigo? ¿Se va acostumbrando ya al paso a emérito? ¿De que tiene tiempo ahora que no tenía? Sí, yo creo que sí, que me estoy acostumbrando. Es un cambio, pero ha venido un obispo muy cercano. Yo ya le quería porque fue alumno mío también. Y bueno, pues yo creo que estoy en unas circunstancias ideales y por tanto lo que pido a Dios es que me dé un poquito de salud y tendré tiempo para ayudar un poco, que es lo más importante, ayudar un poco. Vamos concluyendo. ¿Cómo le decimos a la gente que anda regular de fe que confíe, que la muerte no tiene la última palabra? La fe, yo pienso que una cosa es ser católicos y tener un credo aceptado y confesado, católico, cristiano, pero el tema de la fe es tan amplio que mi experiencia además me dice que todo el mundo tiene algo de fe. En los lugares más insospechados de la vida me he encontrado, y yo he tenido bastante relación con la gente no creyente, y siempre hay un resquicio. El hombre sin fe no. Es decir, porque ¿qué es la fe? Es una esperanza última que te queda. Y la fe, nosotros tenemos la suerte hoy, esta generación, de que no tenemos que renunciar a nuestra razón, ni tenemos que renunciar a la independencia personal, la libertad. Sobre todo, no tenemos que subyugarnos a la ciencia como parámetro que lo explica todo, porque la fe es un misterio que está entre todos los misterios. Por tanto, optar por la fe hoy es tan racional como cualquier otra opción de la vida. Y yo diría como creyente que la más racional.
Para terminar, dígame un maestro o una maestra de santidad, un santo o santa favorita. Pues yo creo que Santa Teresa. Santa Teresa es la cumbre de la mística, no solamente de España, sino del mundo. Y sobre todo, cómo Santa Teresa nos enseñó a vivir la fe en la cotidianidad, la fe entre los pucheros. Y sobre todo, que sería un poco la clave de todo, como Santa Teresa, cuando todo el mundo buscaba una espiritualidad muy refinada, dijo, no, hay que seguir a Jesucristo, hombre y Dios. La humanidad de Jesucristo como camino de acercamiento a la fe, a Dios. La humanidad de Jesucristo. Con lo cual, hay que entender que la humanidad del creyente es muy importante. Porque ahí es, en la humanidad tuya, es donde alguien puede encontrar un rastro de Dios. Ahí entre pucheros vamos a dejar a nuestros espectadores. Don Luis, muchas gracias por habernos abierto la cocina y por habernos dibujado así estos tiempos recios, pero esperanzados, del obispo emérito de Tuy Vigo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Isidro, a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven por la televisión.